Muy buenos días a todos los presentes en esta plataforma institucional de la UAGRO. Hoy 10 de noviembre, continuando con el programa de capacitación médica, tendremos la quinta conferencia titulada Enfermedades hipertensivas en el embarazo, que estará disertada por el doctor Rubén Mojica López, a quien agradezco su apoyo y colaboración. Y bueno, también saludar con mucho gusto y agradecimiento a nuestros directores que nos acompañan en esta sesión, al maestro confesor Díaz Terrones, director general de Extensión Universitaria, al maestro Leonel Silverio García, director de Servicios Universitarios. Gracias, maestro, por acompañarnos a los dos. También saludar a los responsables de cada clínica de la universidad, al doctor Robert de la clínica Ometepec, a la doctora Marisol de la clínica Acapulco, a la doctora Isis de la clínica Chilpancingo, y también saludar al doctor Julio César Cambray, con quien hoy coordinamos esta conferencia correspondientes al mes de noviembre, y que este programa de capacitación médica, pues tendremos el total de 21 conferencias desarrolladas en el ciclo escolar 2022-2023. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues sin más, daremos inicio con nuestro programa y cederé el uso de la palabra al maestro confesor Díaz Terrones, director general de Extensión Universitaria, para que nos brinde un saludo, y dejaré la voz en el maestro. Gracias, maestro Leonardo, nuestro responsable o jefe de educación continua de la Dirección de Servicios Universitarios. Un saludo y una felicitación por la organización de estos eventos. Pues como lo decía el maestro Leonardo, cuyo objetivo es la capacitación médica a los estudiantes que realizan con las diferentes áreas su servicio social. Por ello saludamos a los jóvenes de medicina, de odontología, de nutrición, de psicología, de enfermería. Agradecerles de antemano que realicen con nosotros, con la dirección de extensión, que realicen con nosotros esta experiencia de formación que están llevando a cabo a través del servicio social. Saludar al maestro Leonel Silverio, nuestro director de servicios universitarios, que junto con los responsables de las clínicas han acordado pues llevar a cabo estas conferencias, este ciclo de conferencias para la formación académica y profesional. ¿De qué no se oía? De los estudiantes. Saludo en ese sentido a nuestro moderador, al doctor Julio César Cambray, al conferencista médico cirujano Rubén Mojica López del Hospital General de Iguala. Ahora entiendo por qué modera el doctor Julio. Qué bueno que son de la misma región. Pues les saludo a cada uno de ustedes, a Robespierre, a la doctora Isis, a la doctora Marisol, al doctor Julio, y muy en especial a las y los estudiantes que están con nosotros en las diferentes clínicas, llevando a cabo esta experiencia de aprendizaje del servicio social, que no solo es académica, sino profesional. Un saludo en ese sentido a todas y a todos ustedes, una felicitación por estos trabajos académicos a nombre de nuestro rector, quien está enterado de estos procesos formativos académicos. Enhorabuena y mucho éxito.
Muchas gracias, maestro confesor. Le agradecemos nos acompañe en este desarrollo de esta conferencia. Y bueno, pedí ahí al maestro Leonel si desea comentar algo, le daré luz a los. Solo el saludo a todos, maestro confesor, saludar a todos los compañeros responsables de las clínicas, a todos los pasantes de medicina que hoy están en esta conferencia, al doctor Mujica, que es el conferencista, a todos mi saludo afectuoso y pues que sea de éxito esta conferencia, ¿no? Adelante, Ige, Leo. Al equipo de educación continua, mi aprecio y mi reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, maestro Leonel. Continuando, pues, daremos el uso de la palabra al doctor Julio César Cambray, quien será el moderador de esta conferencia, para que nos haga el favor de hacer la presentación del ponente y llevar el desarrollo de la conferencia. Sin más, daré el uso de la palabra al doctor Julio César. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. adelante, se escucha. Bueno, gracias. Nada más quería confirmar. Muchas gracias, ingeniero Leonardo Navarrete, jefe del Departamento de Educación Continua. Quiero saludar al maestro confesor Díaz Terrones, director general de Extensión Universitaria. Muchas gracias por estar aquí. Al maestro Leonel Silverio García, el director de Servicios Universitarios. También muchas gracias por estar en este evento. Y pues a todos los responsables de las diferentes clínicas, la doctora Isis Cristal Astudillo, la doctora Marisol Salado, al doctor Robespierre Cruz, encargados de las clínicas de Chilpancingo, Acapulco y Ometepec respectivamente. Muchas gracias. También quiero agradecer muy especialmente al doctor Rubén Mojica López por haber aceptado la invitación para impartirnos esta ponencia. Y bueno, también agradecer a todos los que están conectados. Me da gusto que haya personas que tengan esa iniciativa de seguirse capacitando. Y bueno, sin más preámbulos, me permito presentar a nuestro ponente. Tiene una gran trayectoria. Vamos a comentar pues lo esencial de su trayectoria para no alargarnos tanto. Pero quiero comentarles que el doctor Rubén Mojica López es orgullosamente egresado de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo el gusto de haber sido parte de la generación de la que él egresó. Pues él es docente en la Escuela de Enfermería y Obstetricia en el Centro Universitario de Iguala. Dicha escuela está afiliada a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que es dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido docente en la Federación Mexicana de Psicología y actualmente también es médico en el Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo de Iguala Guerrero. Él está adscrito al servicio de obstetricia y además es médico de apoyo en el área de enseñanza. Ha impartido diversos temas, ¿no? a personal de salud y a diversas personas también. Temas como control prenatal con enfoque de riesgo, atención de parto normal, parto humanizado, atención de parto pélvico, distocia de hombros, manejo de la hemorragia obstétrica, manejo de la enfermedad hipertensiva en el embarazo. Y el día de hoy pues nos va a dar precisamente esos temas. El tema es enfermedades hipertensivas en el embarazo. Si tienen alguna pregunta al terminar la ponencia, de favor puede ser por medio del chat y ya se la exponemos al doctor al finalizar, o bien puede hacerla directamente levantando la manita para que pueda proceder la pregunta. Pues sin más preámbulos, le pido al doctor Rubén Mojica López que nos dé la ponencia. Bienvenido, doctor.
parece que tiene unos problemas técnicos el doctor. Parece que salió, ¿verdad? Vamos a esperar un momento, ingeniero. Sí, perdón, al parecer salió de la sala, entonces lo esperemos un momentito, a ver si regresa. Ya me comuniqué con el doctor, dice que tiene problemitas de internet, pero ya se está reconectando. Agradecemos a todos su paciencia. Permítanos un momento. Mientras aprovechamos de que se conecte el doctor, le comento a todos los participantes que en el desarrollo de la conferencia estaremos enviando un link con una encuesta donde le pedimos por ahí de favor nos apoyen contestándola. Y bueno, ya al final de la conferencia también enviaremos otro link para el registro y derecho de la constancia. Sí. Gracias. Sí, ingeniero Leonardo, muchas gracias. También les comento que, pues bueno, el ponente de hoy tiene una gran experiencia en este tipo de temas, porque ya tiene años laborando en el Hospital General de aquí de la ciudad de Iguala, y precisamente ha estado en el área de obstetricia y de tococirugía, en donde pues del diario tienen muchos eventos de tipo obstétrico. Ustedes saben que el Hospital General de Iguala pues es uno de los principales hospitales aquí en la ciudad y tiene bastante demanda, y bueno, permítame.
Bueno, buenos días, mil disculpas, justo en el momento en el que iba a ser mi inicio, pues ya ven que la tecnología no tiene palabra de honor, entonces, pues no sé si es el momento de iniciar. Adelante, doctor, ya todos tienen la reseña de usted. Sí entendemos los problemas técnicos. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero, gracias a todos. Espero que esta pues, conversación la vamos a dejar así, sea provechosa para todos. Voy a tratar de no extenderme mucho. El tema es muy extenso, pero entiendo los tiempos limitados que tenemos, entonces pues me voy a ir directo a lo que importa, al diagnóstico principalmente y pues qué podemos hacer nosotros como primer contacto. Sí, entonces vamos a empezar, vamos a hablar de enfermedad hipertensiva en el embarazo y pues bueno, vamos a iniciar primero diciendo que la hipertensión, hay que recordar que la hipertensión simplemente es la vasoconstricción de los capilares que tenemos en todo el organismo, riñones, cerebro, corazón. Los órganos que más afectan la hipertensión cuando se descontrola, pues son el cerebro, los riñones, los ojos, el hígado, el corazón, prácticamente todos órganos, pero obvio hay unos órganos que son más vitales y más importantes que otros, ¿sí? Entonces, no voy a ahondar en esto, todos entiendo que son pasantes de medicina o de enfermería, entonces son conceptos muy básicos de hipertensión. Todos sabemos que la presión se considera normal hasta 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica, y todo lo que esté por encima de eso, pues se va a considerar hipertensión, ¿sí? Entonces, como nuestro tema es diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hipertensiva del embarazo, pues lo principal es primero saber o entender cómo debemos tomar la presión, que eso también es muy básico en nuestras carreras, tanto de enfermería como de medicina. Sí, es súper importante hacer una buena medición de la presión arterial para tener un buen diagnóstico y poder establecer el manejo más apropiado, ¿sí? Es obvio que en el caso de una paciente embarazada, si tiene actividad uterina, si tiene trabajo de parto, hay que permitir o hay que hacer la toma de la presión en los momentos en que la paciente no tenga la contracción uterina para que no nos vaya a reportar una hipertensión falsa, ¿sí? Entonces, la paciente debe estar cómoda, tranquila, si tiene alguna prenda de mangas largas, hay que pedirle de favor que se la retire para poder hacer una buena toma de presión, y es importante tomar la presión primero en los dos brazos, ¿sí? Y hay que hacer especial énfasis en el brazo en el que tenga la presión más alta, entonces en ese hay que seguir haciendo las tomas de presión, ¿sí? Esto también es muy básico para ustedes, el tomar la presión, pero también es muy importante. En el hospital muchas veces tenemos estudiantes o pasantes o médicos internos de pregrado en los que a veces es un poco difícil confiar porque deben hacer una buena toma de presión arterial, ¿sí? Si esa paciente embarazada tiene una presión normal, pues bueno, se le sigue dando su manejo normal de un embarazo normoevolutivo, pero si se detecta hipertensión, entonces al menos lo que los manuales dicen es que hay que tomar la presión otra vez en 6 horas. Eso es... a lo mejor es importante en pacientes en que tengan la presión elevada de manera leve nada más, pero generalmente si tenemos una paciente con hipertensión, hay que volver a tomar la presión dentro de 15 minutos. Recuerden, hablando de mujeres embarazadas con actividad uterina, hay que tratar de tomar la presión cuando la paciente no tenga la contracción. Bueno, nada más vamos a ver unos pocos conceptos, ¿sí? Primero, el concepto de crisis hipertensiva es la elevación severa de la presión arterial, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Una presión sistólica igual o mayor a 160 milímetros de mercurio y una diastólica igual o mayor a 110 milímetros de mercurio, que ahorita vamos a ver más adelante. Eso sería una crisis hipertensiva severa, y en estas hay que distinguir lo que es una urgencia hipertensiva de una emergencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva, ok, está la presión muy elevada, pero no hay evidencia de daño a órgano blanco, o sea,
¿Esto cómo lo determinaríamos? Solamente por medio de laboratorio. Si vemos que las transaminasas están elevadas, el ácido úrico, la creatinina están elevadas, bueno, ahí podemos sospechar que se trata de una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva, si ahora sí hay evidencia de daño a órgano blanco. O sea, en la emergencia hipertensiva va a estar las transaminasas elevadas, el ácido úrico elevado, la creatinina elevada, va a haber disminución de las plaquetas, ¿sí? Y eso nos va a hablar de que se trata entonces de una emergencia hipertensiva, ¿sí? Una paciente con casi síntomas de eclampsia, que es lo que queremos evitar. Bueno, toda la presentación, o la mayoría de la presentación, no toda, está basada en la guía de práctica clínica, que ustedes pueden consultar de manera muy sencilla. Googlean guía de práctica clínica con estos nombres: detección, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo. La más reciente es esta, la 2017, no se ha actualizado. Y pues bueno, por si tienen alguna duda o quieren ampliar sus conocimientos respecto de las enfermedades hipertensivas del embarazo, pues bueno, esta sería una manera de hacerlo. Es muy sencillo, no nos vamos a meter a toda la fisiología, fisiopatología de cómo funciona la enfermedad. Vamos directo a lo que nos importa y a lo que podemos, y en lo que podemos intervenir directamente, ¿sí? Desde nuestros pequeños consultorios, desde los limitados equipos o materiales que contemos en el lugar en el que estamos trabajando, nos debe de servir. Entonces, siempre se habla de factores de riesgo en todas las patologías, ¿sí? En realidad, en la enfermedad hipertensiva del embarazo, vemos hipertensión del embarazo en todas las pacientes. A veces son pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y aún así lo presentan, ¿sí? Entonces, pero bueno, tenemos que verlo por protocolo, ¿sí? Uno de los factores de riesgo más importantes son la edad materna, o sea, pacientes, adolescentes embarazadas o mujeres añosas mayores de 40 años embarazadas, que cada vez son más comunes de verlas. La paridad también tiene mucho que ver. Cuando ya tuvieron muchos hijos también eso tiene mucho que ver. La raza, se sabe que las pacientes que nacen de este lado del continente americano son las que tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo. Si hay historia familiar de preeclampsia o de la paciente misma de antecedentes de preeclampsia en embarazos previos, también hay que vigilar más de cerca a esta paciente. En esta plática no me voy a meter a los tratamientos, a las medidas profilácticas para prevenir enfermedad hipertensiva del embarazo, porque además, pues bueno, aparte que es un manejo totalmente diferente, es algo de lo que no nos vamos a ocupar cuando nuestra paciente ya esté con hipertensión y embarazada. Embarazo mediante técnicas de reproducción asistida, también hay que tener precaución en la toma de presión de este tipo de pacientes porque nos pueden desarrollar preeclampsia. El índice de masa corporal, recuerden que la obesidad es la causa de todos los males, le digo a mis estudiantes, es causa de cánceres, es causa de hipertensión, diabetes, de todos los males del mundo. Siempre le echamos la culpa a la obesidad. No sabemos de qué falleció el paciente, seguramente era gordo, por eso es que falleció. Entonces, el índice de masa corporal elevado, obviamente, también es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo. Y lo más importante, cualquier embarazada con cualquier patología acompañante es un factor de riesgo de hipertensión durante el embarazo también. Las más comunes, la principal, la enfermedad del nuevo siglo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial crónica que se puede convertir en preeclampsia y ayudar a desarrollar eclampsia, la insuficiencia renal crónica, y no solamente eso, también hay que tener cuidado en pacientes con glomerulonefritis, con pielonefritis, con infecciones de vías urinarias que llegaron hasta los riñones. Hay que tener cuidado de que vayan a desarrollar también hipertensión del embarazo, trastornos inmunológicos y pues todas las trombofilias. Recuerden que las embarazadas ya de por sí, por su mismo estado de embarazo, pueden desarrollar trombofilias. Entonces, las trombofilias también son factor de riesgo para desarrollar hipertensión del embarazo. Bueno, vamos a ver otro concepto, el concepto de preeclampsia. ¿Qué es? Es un síndrome multisistémico. Como dijimos,
La hipertensión afecta a todos los órganos del embarazo, pero en el caso de la embarazada hay que tener especial énfasis en los siguientes órganos: riñones, cerebro, ¿sí? Y corazón. Bueno, aunque en el corazón no se ve tan afectado porque se supone que el corazón se afecta con la hipertensión crónica porque hay una cronicidad. En la hipertensión del embarazo no, porque el embarazo pues no dura tanto tiempo, solamente 9 meses. Entonces es un síndrome multisistémico, afecta todo lo que hay en la embarazada, de severidad variable, como vamos a ver. Recuerden, si recuerdan sus clases, nos enseñaron que había preeclampsia leve y preeclampsia severa. Es específica del embarazo, hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces la paciente todavía ni siquiera sabe que está embarazada. Le toman la presión, la encuentran elevada y así nos la refieren al hospital, cuando todavía ni siquiera tiene una confirmación de embarazo esa paciente. Se caracteriza por una reducción de la perfusión sistémica, ya dijimos, la hipertensión consiste en la vasoconstricción de todos los capilares del cuerpo, ¿sí? Y entonces, esta se va a clasificar en sin datos de severidad y con datos de severidad, que eso es lo más importante cuando recibamos una paciente con hipertensión en nuestros consultorios. Si creen que porque están en un consultorio con poco equipo, con poco material, ahorita vamos a ver que cualquiera de nosotros puede manejar a estas pacientes con lo mínimo necesario. En la fisiopatología de la preeclampsia, si recuerdan sus clases de preeclampsia, hay muchísimas teorías. La más válida es esta, que se refiere a que hay una placentación anómala, hay una malformación de los vasos sanguíneos que nutren a la placenta, o más bien que nutren al bebé a través de la placenta, como podemos ver en este ejemplo, en la imagen con el círculo verde, podemos ver cómo hay un buen flujo sanguíneo, por lógica, y en la imagen con el círculo rojo, pues vemos un flujo sanguíneo reducido, con células que están además obstruyendo más el flujo de la sangre hacia esa placenta, hacia ese bebé, y de esa manera podemos entender la lógica de por qué estas pacientes con hipertensión muchas veces desarrollan retardo en el crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, porque no hay un flujo sanguíneo adecuado hacia ese bebé para que pueda nutrirse. Bueno, entonces ahora sí, pasando a lo que más nos debe importar, sobre todo al momento de hacer el diagnóstico, aunque no, cuando tomé mis primeros cursos de ALSO nos decían, desafortunadamente cuando ustedes toman un curso de estos de ALSO, después quieren ver pacientes hipertensas por todas partes, y eso es muy bueno, porque si hay algo que últimamente nos ha pegado en la mortalidad materna, son las pacientes hipertensas mal manejadas, mal diagnosticadas o con un diagnóstico tardío, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican los trastornos hipertensivos del embarazo? Bueno, como hipertensión crónica con preeclampsia agregada, hipertensión gestacional, preeclampsia sin dato de severidad, y estas son las más delicadas, las preeclampsias con datos de severidad, la eclampsia y el síndrome de HELP, que ustedes también deben de recordar de sus clases en la escuela de medicina, en la escuela de enfermería. Y pues bueno, vamos a empezar con la hipertensión crónica. Recuerden, estamos hablando de estados hipertensivos del embarazo, entonces son dos los requisitos principales para hacer este diagnóstico. Primero, que la paciente debe estar efectivamente embarazada, ¿sí? Sé que suena muy absurdo, pero si de verdad vieran, a veces he querido pegar aquí las hojas de referencia de cómo nos mandan a las pacientes, pero de verdad, el requisito es, uno, que efectivamente la paciente esté embarazada, y dos, que la paciente tenga efectivamente hipertensión. Muchas veces nos refieren a las pacientes con hipertensión y el médico mismo le pone en la hoja de referencia TA de 130/80, ¿no? Se refiere por probable preeclampsia, pero entonces, ¿cómo haces el diagnóstico si lo número uno es que esté hipertensa la paciente y no la estás mandando con datos de hipertensión? Entonces, primero vamos a ver qué es la hipertensión crónica durante el embarazo, y vamos a ver qué es la hipertensión en la mujer que antes de estar embarazada ya tenía presiones elevadas, o, ok, la paciente ya está embarazada, pero tiene menos de 20 semanas de gestación. Si tiene menos de 20 semanas de gestación y presenta hipertensión, podríamos sospechar que se trata de una
hipertensión crónica. En la hipertensión crónica con preeclampsia, bueno, es el mismo requisito, es una paciente en la que ya sabía antes de su embarazo que estaba hipertensa, pero ahora se va a agregar proteinuria en esta paciente, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, recuerden, la hipertensión crónica es la paciente que antes de su embarazo ya sabía que era hipertensa, ya tenía manejo para hipertensión y ahora se embarazó. En la hipertensión gestacional, vamos a ver que es la paciente que presenta hipertensión, ¿sí? Pero con más de 20 semanas de gestación. También depende de la bibliografía que lean. Algunos les van a decir más de 22 semanas, más de 24 semanas, pero bueno, para fines sencillos, prácticos y fáciles de recordar, una paciente embarazada con hipertensión y mayor de 20 semanas de gestación sin proteinuria, ¿sí? Sería una hipertensión gestacional si no tiene proteinuria. Ahora, en la preeclampsia sin datos de severidad, ok, es una paciente embarazada con más de 20 semanas de gestación, con hipertensión, pero además con proteinuria, ¿sí? De 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces se utilizan tira reactiva o de 30 miligramos por decilitro en adelante ya se considera hipertensión del embarazo, ya se considera preeclampsia sin datos de severidad, ¿sí? Además de otros datos, ¿sí? Además de que transaminasas poco elevadas, por ejemplo, creatinina un poco elevada, ácido úrico un poco elevado, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para fines muy sencillos y muy didácticos, esta es la manera de hacer la clasificación. Ahorita la vamos a ver toda en una sola imagen. La preeclampsia con datos de severidad, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es paciente con datos de vasoespasmo, o sea, los que ustedes ya conocen, los que les decimos como signos y síntomas de alarma, dolor, en palabras del paciente, en palabras coloquiales, dolor de cabeza, zumbido de oídos, quemar lucecitas, hipertensión severa, ya, esa es preeclampsia con datos de severidad, incluso aún sin ver cómo están sus laboratorios, ya podemos considerar una preeclampsia con datos de severidad simplemente con una paciente embarazada con más de 20 semanas de gestación y una TA igual o mayor a 160 sobre 110 milímetros de mercurio, ya se puede considerar, incluso les digo, sin ver los laboratorios, una preeclampsia con datos de severidad entonces. Y ahora sí, ¿y qué es la eclampsia? Bueno, pues es la suma de todas las definiciones que vimos ahorita, ¿sí? De toda la sintomatología, pero con la presencia de crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, una mujer embarazada que presente crisis convulsivas, fíjense, ni siquiera he dicho que debemos tomarle la presión. Una mujer embarazada que presente crisis convulsivas, vamos a pensar que esa eclampsia está demostrar lo contrario. Si ya después llega el familiar y dice que de por sí su paciente ya sufría de convulsiones, bueno, de todas maneras, si nosotros no teníamos ese antecedente, nosotros vamos a manejarla, vamos a poner todo el tratamiento o el manejo, la vamos a referir como eclampsia hasta demostrarse lo contrario, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que es importante, muchas veces le pregunto a los internos, a los estudiantes, bueno, ¿y qué de importante tiene que esté hipertensa la paciente? Pues le podemos poner un ifedipino y ya, ¿no? Bueno, recuerden que el hecho de que le suba mucho la presión a la paciente la puede complicar aún más, puede provocar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, por ejemplo, puede provocar edema cerebral. Entonces, por eso es importante hacer la clasificación correcta y establecer el manejo correcto o mínimamente hacer la referencia de manera inmediata y sobre todo adecuada. Muchas veces refieren a las pacientes cuando todavía no le han dado ni siquiera ni un manejo, llega la paciente, me imagino así, llega la paciente embarazada al consultorio, le toman la presión, 140, 80, no, ya, váyase corriendo, señora, ¿sí? No debe de ser así. Recuerden que esto mismo lo expongo siempre en el hospital con los compañeros, con los especialistas enfrente. Se supone que somos profesionales, no hay razón para perder la cabeza. Hay que manejar las pacientes de acuerdo a cómo viene. Si se trata de una hipertensión leve, pues tenemos chance de volver a checar la presión en 15 minutos, la corroboramos dentro de otros 15 minutos, le damos su tratamiento, la dejamos en reposo, se trata de una hipertensión leve.
sí, no hay razón para apresurarse. Muchas veces les digo que en la referencia incluso le ponen paciente con TA 140-90, le puse sulfato de magnesio, ¿no? Cuando se trataba de una hipertensión leve, ahorita vamos a ver cómo es el manejo. Aquí está de manera muy resumida lo que les acabo de comentar, ¿sí? La hipertensión crónica, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Paciente embarazada con menos de 20 semanas de gestación con hipertensión. Hipertensión crónica con preeclampsia agregada, bueno, paciente embarazada con antecedentes de hipertensión crónica con proteinuria agregada. La hipertensión gestacional, ya dijimos, paciente embarazada con hipertensión y un embarazo mayor de 20 semanas de gestación, pero sin proteinuria. La preeclampsia, sí, es paciente embarazada con hipertensión, un embarazo mayor de 20 semanas, pero además con proteinuria, esa sería la preeclampsia. La preeclampsia con dato de severidad es paciente embarazada con TA igual o mayor a 160/110. Suponer que una paciente llega con TA de 180/90, de todas maneras es una preeclampsia con datos de severidad, como ya les había comentado, sí, incluso les digo, no hay necesidad de que veamos si tiene transaminasas elevadas, proteinuria de 500, no hay necesidad de eso, si ya trae esta presión tan elevada y además está embarazada, ya la podemos considerar una preeclampsia con datos de severidad. Y como ya dijimos, paciente embarazada que convulsiona, vamos a pensar que es eclampsia hasta demostrar lo contrario. Ahora, si convulsiona la paciente y está embarazada y le tomamos la presión, si nos tomamos la molestia de tomar la presión, pues vamos a poder llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de eclampsia. ¿Y por qué se los comento? Por lo que les había comentado hace un rato. Muchas veces llega la paciente embarazada, toma la presión, no dura ni 5 minutos y ya la están refiriendo. Ahorita vamos a ver que eso no es lo más correcto. Y pues bueno, otra de las clasificaciones u otra de las patologías que deberíamos ver es el síndrome de Hell, que entra dentro de las complicaciones de la hipertensión del embarazo, pero bueno, por el tiempo limitado yo creo que no vamos a alcanzar a verlo, pero bueno, ¿cuándo vamos a sospechar síndrome de Hell? Pues si la paciente está embarazada, tiene hipertensión y tiene datos de plaquetopenia, por ejemplo, como que pues moretones, ¿sí? Si tiene petequias en el cuerpo, si le sangran las encías, podríamos sospechar que esa paciente tiene síndrome de Hell, pero bueno, no vamos a alcanzar a verlo por el tiempo, pero de todas maneras, lo que más nos concierne a nosotros es hacer el diagnóstico inicial, el manejo inicial es el que nos corresponde hacer la detección a tiempo. Entonces, dice la guía que es recomendable clasificar a la mujer con hipertensión en el embarazo, ¿sí? Nos decían en un curso, pero ¿para qué? Si eso no tiene la mayor importancia, todas las vamos a manejar igual. Es cierto, a todas las vamos a manejar igual, pero pues es mejor que demostremos los profesionales que somos, ¿sí? Que no es una receta de cocina, hay que hacer una clasificación adecuada, aunque el manejo sea exactamente el mismo. Bueno, aquí vamos a ver los datos de severidad. Sí, vamos a ver en el recuadro amarillo los datos que vamos a encontrar en una paciente sin datos de severidad y en el cuadro rojo una paciente con datos de severidad, como podemos ver en la presión sistólica y diastólica, va a ser de menor de 110 y menor de 160 para no considerarla con datos de severidad a esa paciente, ¿sí? Si tiene igual o mayor a 110 milímetros de mercurio o igual a mayor a 160, entonces es una paciente con datos de severidad. Hay que tener cuidado, hay que iniciar el manejo con lo que tengamos para evitar que pase a la siguiente etapa. Recuerden que, ¿por qué hablamos de preeclampsia? Porque se supone que es el preludio para llegar a la eclampsia, a un daño severo de órgano blanco. Entonces, por eso de lo que se trata es de que evitemos de que de preeclampsia vaya a pasar a eclampsia, estableciendo un manejo adecuado. En una paciente sin dato de severidad, ya dijimos, una cruz de proteinuria, ¿sí? Sería sin dato de severidad. 2 cruces o 3 cruces sería con dato de severidad. ¿Qué nos dice el que tenga 2 cruces? El que tenga una crucecita, pues nos dice que tiene entre 30 y 100 milímetros de proteinuria nada más, 100 miligramos por decilitro de proteinuria, y el hecho de que tenga 2 cruces o más
en una tira reactiva de proteinuria nos habla de que tiene arriba de 100 miligramos por decilitro. Entonces, por eso es importante determinar si es con dato de severidad o sin dato de severidad. Como podemos ver ahí, sin dato de severidad, la paciente no tiene cefalea, no tiene acúfenos, no tiene fosfenos, y con datos de severidad, la cefalea, acúfenos y fosfenos están presentes. La oliguria es uno de los factores determinantes de gravedad en la paciente con hipertensión, y en cualquier paciente grave. El hecho de que una paciente tenga oliguria nos habla de que esa paciente está en un estado de perfusión muy grave, muy reducido. Es obvio que a cualquier paciente que vamos a convulsionar, vamos a pensar que es grave. Entonces, la convulsión, como les dije hace un rato, en una mujer embarazada, nos va a hablar de que esa paciente tiene eclampsia, es una paciente realmente grave. Si la creatinina está arriba de 1.2, como sabemos, pues entonces se trata de una preeclampsia con datos de severidad. Si hay trombocitopenia, bueno, abajo de 100,000 de plaquetas, vamos a considerar que tiene preeclampsia con datos de severidad esa paciente también. Y si las transaminasas están elevadas más allá de 100 miligramos por decilitro, o sea, la TGO, la TGP, si tiene bilirrubinas elevadas, entonces vamos a pensar que es una paciente con datos de severidad. Pero recuerden, para eso necesitamos laboratorios, y los consultorios en los que a veces estamos, pues no contamos con esas tecnologías. Si hay restricción en el crecimiento fetal, o sea que se trata de un embarazo de término con un fondo de 26 centímetros, de un fondo uterino de 26 centímetros, vamos a pensar que tiene retardo en el crecimiento intrauterino, y también es un dato de severidad en esa paciente. Y bueno, y si encontramos datos de edema pulmonar en una mujer embarazada con hipertensión, pues también tiene datos de severidad. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues una paciente con dificultad respiratoria, con expectoraciones sanguíneas, o sea, con hemoptisis, pues vamos a sospechar que tiene ya edema cerebral. Bueno. Y pues bueno, vamos a pasar entonces a esto, que es para mí es lo más importante, porque esto es lo que nos va a ayudar a determinar: esta paciente está muy grave, esta paciente todavía la puedo estar manejando un rato más. Estos son los datos sugestivos de gravedad, ¿sí? En una paciente en que encontremos una TA sistólica igual a mayor a 160 y diastólica igual a mayor a 80 milímetros de mercurio, es una paciente con datos de severidad, con inminencia de eclampsia incluso. Entonces hay que empezarla a manejar. O si no tenemos absolutamente nada en el consultorio en el que estamos, hay que referirla inmediatamente. Si es una mujer embarazada con un embarazo de término, una paciente que de verdad llevó control prenatal y tiene un fondo uterino menor de 26 centímetros, pues bueno, hay una restricción del crecimiento uterino y también es datos de gravedad. Siempre me detengo en esta parte porque nos ha pasado muchas veces en el hospital, nos ha pasado al momento de dar la consulta, y le ha pasado a los médicos que nos refieren a estas pacientes, y nos lo decían en los cursos, y espero que ustedes lo aprendan también hoy: toda paciente embarazada con dolor en epigastrio se va a pensar en preeclampsia con datos de severidad hasta demostrar lo contrario. Han fallecido varias pacientes en el hospital en las que el médico del centro de salud le estaba dando omeprazol, le estaba dando metoclopramida, ¿sí? Y la paciente llegaba totalmente grave, ya con edema cerebral, y fallecen ahí en el hospital. Todo porque, pues, minimizamos a veces en qué pensamos. Una mujer embarazada con epigastralgia, bueno, es una dispepsia, es un reflujo, si es una gastritis, es una colitis, la señora comió, no sé, cochinita por ahí en una fiesta, una noche previa, vamos a sospechar entonces, pero que no se les olvide, porque es lo que más nos ha pegado como médicos de primer contacto. Toda mujer embarazada con epigastralgia, vamos a pensar en preeclampsia con datos de severidad hasta demostrar lo contrario. ¿Cómo vamos a demostrar lo contrario ahí donde estamos? Bueno, le tomamos la presión, si está normal, se la checamos a los 15 minutos, continúa normal, se la checamos a los 15 minutos, continúa normal, bueno, ya, ok. Ahora sí, le doy mis procinéticos, inhibidores de la bomba de protones, lo que sea, pero ya confirmamos que esa paciente no tiene hipertensión, ¿sí? Muchas veces ahí en el hospital, ya saben, yo creo que todos han pasado por un hospital,
a veces llega el de la recepción, oye doctor, es que está una paciente y que dice que le duele la panza y que dicen las enfermeras, que se espere, nosotros vamos a tomar el café. No, yo siempre les he dicho, no, mujer embarazada con dolor en epigastrio, hay que pasarla antes que a todas las pacientes hasta demostrar lo contrario. Sí, le tomamos la presión, si está bien, ok, ya, que se salga y que nos espere hasta que sea su turno. Entonces, no lo olviden, toda mujer con epigastralgia, le tomamos la presión, le corroboramos la presión y si está bien, le damos el manejo que nosotros queramos, ya estamos seguros de que no se va a complicar. Esto obviamente es por laboratorio, ácido úrico igual o mayor a 7 es indicativo de preeclampsia con dato de severidad también, inminencia de eclampsia también nos dicen en los cursos. Entonces hay que tener mucho cuidado en una mujer embarazada con hipertensión y con ácido úrico de 7, ¿sí? Hay que referir inmediatamente porque es una paciente con inminencia de crisis convulsivas, con inminencia de eclampsia. Si tiene trombocitopenia, bueno, pues eso es más que obvio. Si tienes plaquetas abajo de 100,000, también hay que referir inmediatamente embarazada con hipertensión. Con menos de 100,000 plaquetas, seguramente estamos ante un síndrome de HELP. Y bueno, si tiene crisis convulsivas, algo que nos dicen mucho, disculpen, no sé a ratos cómo manejarlo, si como lo manejamos nosotros en el hospital o cómo deberían manejarlo ustedes ahí en sus consultorios, ¿sí? Si llega una mujer embarazada convulsionando, bueno, hay que esperar que pase la crisis convulsiva, la acomodamos, realizamos las maniobras conocidas para un paciente con crisis convulsiva, esperamos a que pase la convulsión, vigilamos que no se golpee, que no se vaya a lastimar. En cuanto pase la crisis convulsiva, la acomodamos y la referimos a esa paciente. ¿Sí? Si se trata de una paciente que está en un hospital, les digo, disculpen, no sé cómo dirigir esto, porque siempre es en el hospital, pero si estamos en un hospital, es muy común que el médico especialista empiece a pegar de gritos, canalicen a esa paciente, pasen anticonvulsivos. Lo que te dicen en todos los cursos es, espérate, hay que guardar la calma, se ven muy impresionantes las crisis convulsivas, esperamos a que pase la crisis convulsiva y le iniciamos el manejo adecuado. Y si tiene edema agudo de pulmón, pues bueno, como dijimos hace un rato, es una paciente que pues está muy grave y puede tener incluso problemas de enfermedad vascular cerebral, pero para eso hay que hacer el diagnóstico primero. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el manejo? En una paciente sin dato de severidad, bueno, ya dijimos, sin dato de severidad es una paciente embarazada con hipertensión, sin dato de vasoespasmo, si es una paciente que fue por su control prenatal, le tomamos la presión, está hipertensa, pero no tiene sintomatología, bueno, puede tratarse de una preeclampsia sin dato de severidad. Recuerden que para hacer el diagnóstico preciso se necesitan los laboratorios para hacer el diagnóstico de preeclampsia, ¿sí? Se necesita que tenga proteinuria, va a tener una TA de 140-90, recuerden, se trata de preeclampsia leve, mientras la TA sea igual o menor de 160/110, ¿sí? Hay que checar la frecuencia cardíaca fetal de esa mujer embarazada con hipertensión, ¿sí? Si tiene hipertensión y si tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, hay que aplicar las maniobras de reanimación endouterina, si se acuerdan, colocar a la paciente de su lado izquierdo, hidratarla en el caso que esté deshidratada, ¿sí? Y mantenerla en observación durante 30 minutos. Hay que hacer ultrasonido, pero bueno, esto ya es para el manejo hospitalario, para detectar retardo en el crecimiento intrauterino. Hay que hacer laboratoriales para ver que no haya afección de órgano blanco. Bueno, aquí puse trazo cardiotocográfico porque recuerden que esta charla la he dado en el Hospital General también. Dependiendo de la edad gestacional, si tenemos una mujer embarazada con un embarazo prematuro y con hipertensión, hay que iniciar los maduradores pulmonares. Recuerden que los maduradores pulmonares se utilizan entre la semana 24 y la semana 34 de la gestación con dexa o betametasona. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a valorar si vamos a dar tratamiento ambulatorio u hospitalización. Pero bueno, en los casos de preeclampsia sin datos de severidad, se pueden manejar de manera ambulatoria, ¿sí? Pero es obvio que si ustedes hacen un diagnóstico de una paciente con hipertensión del embarazo, le podemos iniciar tal vez el manejo y la mandamos a consulta de especialistas, ¿sí?
Entonces, si es una paciente con preeclampsia sin datos de severidad, antes de mandarla con el especialista, no hay que mandarla solamente así, sin tratamientos, hay que darle su tratamiento a esa paciente para que no vaya a ser que en el transcurso de donde ustedes la refirieron al hospital, vaya a convulsionar esa paciente o se vaya a complicar. Le podemos dar tratamiento ambulatorio con hidralazina y le podemos dar tratamiento con alfametildopa o con nifedipino. Pero bueno, de entrada, una paciente con hipertensión del embarazo, sin saber si es preeclampsia, hipertensión gestacional o hipertensión crónica, le podemos iniciar el tratamiento vía oral con hidralazina o con alfametildopa. Si es una paciente que ya tenía hipertensión desde antes de estar embarazada, le suspendemos todos los medicamentos que tenga, que estaba tomando antes, o sea, le suspendemos el captopril, el metoprolol, lo que esté tomando, y le iniciamos el manejo con hidralazina y alfametildopa por vía oral, ¿sí? Entonces, como dijimos, en el caso de los maduradores pulmonares podemos utilizar betametasona, ¿sí? Recuerden que viene de 8 miligramos. Vamos a utilizar una ámpula y media, le vamos a poner 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. Solamente son 2 dosis y ya, con eso completamos el esquema y con eso tiene al menos para unas 2, 3 semanas en caso de que se le vaya a subir más la presión. Recuerden que aquí estamos hablando de una paciente embarazada con hipertensión sin datos de severidad, con hipertensión leve. ¿Y de cuánto sería la hidralazina? Pues eso va a influir en mucho de cuánto le encontramos de presión arterial. Hay que darle 30, 50 miligramos vía oral cada 6 o cada 8 horas. Recuerden que es mejor darle algo que no darle nada. Si encuentran una paciente embarazada con hipertensión leve, le podemos iniciar el manejo con hidralazina, pero aclaro, pero ya le tomamos la presión en 2 o 3 ocasiones diferentes, ¿sí? O sea, llega la paciente embarazada a la consulta, le tomamos la presión, sale con, no sé, 120, 90 de TA, ok, tiene hipertensión leve. Nos esperamos 15 minutos, le volvemos a tomar la presión, 120, 90, ok, ahora sí, le voy a iniciar tratamiento antihipertensivo, ahora sí. Porque les digo, muchas veces la paciente llega, le toma la presión, sale alta, y luego la refieren y sin tratamiento. Les digo, muchas veces nos llegan al hospital ya convulsionando porque no le dieron un tratamiento inicial. Y además de la hidralazina le vamos a dar alfametildopa, ¿sí? Recuerden que si por ejemplo es una paciente con una TA de 140 sobre 90, pues vamos a iniciar con las dosis bajitas. Pero por ejemplo, si ya tiene 150 sobre 100, pues vamos a iniciar con las dosis altas. ¿Sí? Hidralazina, 5 tabletitas, recuerden que vienen de 10 miligramos cada una, 5 tabletitas vía oral cada 6, cada 8 horas. No tengan miedo de manejar estos medicamentos. También a veces, como les decía al principio, sale un poco contraproducente a veces, porque antes los médicos del centro de salud no manejaban el sulfato de magnesio y cuando empezamos a ir a dar cursos de manejo de la mujer embarazada con hipertensión, ahora todos manejaban sulfato de magnesio aunque la paciente no lo ameritara. Entonces, en este caso, si se fijan, no estamos mencionando para nada el sulfato de magnesio, eso lo vamos a dejar para hipertensión severa solamente, para hipertensión leve en embarazadas. Es suficiente con hidralazina, alfametildopa, ¿sí? Puede ser con esas dos, o si no, podemos obviar esos 2 medicamentos y hacer el manejo con nifedipino, el de 10 miligramos, no el de liberación prolongada, hay que utilizar el de 10 miligramos vía oral cada 8 horas, ¿sí? Pero recuerden, si nada más tengo hidralazina y no tengo alfametildopa, pues le damos nifedipino, ¿sí? Si tengo hidralazina y alfametildopa, obviamos el nifedipino, no se lo damos. Incluso el nifedipino debe de utilizarse como último recurso. El primer curso al que fui nos decían, prohibido el nifedipino. Al segundo curso al que fui decían, bienvenido el nifedipino. Entonces, para evitar problemas, Por ahí les encargo los micrófonos, por favor. Para evitar problemas de desprendimiento de placenta, pues vamos a dejar el nifedipino como último recurso, ¿sí? El manejo de preeclampsia con datos de severidad, pues va a haber, ahí sí, hace un rato no había datos de vasoespasmo, aquí sí va a haber datos de vasoespasmo, puede o no haber epigastralgia. Ahora, ¿qué tiene que ver que le duela en el epigastro a la paciente o en el hipocondrio derecho? Dice el libro. Bueno, podemos estar ante un síndrome de HELP,
puede ser que esté a punto de romperse ese hígado. Recuerden que el síndrome de HEP consiste en que se empieza a sangrar el hígado y empieza a acumularse sangre por debajo de la cápsula de Gleason del hígado, y aquí el problema es que siga sangrando tanto que se rompa y se riegue la sangre en la cavidad abdominal de esa paciente. Entonces, esta es la importancia de que cualquier embarazada con dolor en el epigastrio la manejemos como preeclampsia con dato de severidad hasta demostrar lo contrario. Insisto, les digo, porque es lo que más nos ha pegado como médicos de primer contacto. No se confíen, no se limiten a poner un omeprazol y ya vayas a su casa, señora. Hay que estar tomando la presión de manera regular en esa paciente. Como dijimos, te da igual de 60/110. Si hay que estarla tomando cada 10, cada 15 minutos en estas pacientes con hipertensión grave y embarazadas, acuérdense. Si se fijan, aquí no estamos hablando de laboratorios, de si tiene 500 de proteinuria, si tiene 200 de TGO, de TGP, si tiene 10 de ácido úrico. No, paciente embarazada con datos de vasoespasmo, con hipertensión severa, ya, preeclampsia con datos de severidad. No se necesitan ni siquiera laboratorios para eso. Hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Si está muy elevada, hay que aplicar maniobra de reanimación endouterina, o si está por debajo de 100 también, y hay que referir inmediatamente. Aquí sí ya estamos hablando de laboratoriales, ya dijimos, transaminasas elevadas arriba de 100, pues se considera con dato de severidad, plaquetas abajo de 100, bilirubinas elevadas arriba de 1, ácido úrico arriba de 7, también se considera preeclampsia con dato de severidad, creatinina arriba de 1.2, ¿sí? Y el ego con proteinuria arriba de 100. En el ultrasonido, bueno, obvio, no tenemos ultrasonido en nuestros consultorios, entonces pues esto lo podemos obviar, pero ya dijimos, si medimos un fondo uterino en una paciente con una fecha de última menstruación confiable, con un fondo uterino muy pequeño, pues, y con hipertensión y embarazada, vamos a pensar en preeclampsia con datos de severidad. Bueno, aquí en la edad gestacional, recuerden, si es una embarazada con hipertensión, ¿sí? Hay que empezar los maduradores pulmonares, ¿sí? Y estas pacientes sí se tienen que hospitalizar, pero bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestros consultorios? Bueno, si es una paciente con datos de severidad y si no tiene reflejo nauseoso, pues le podemos dar su hidralazina y le podemos dar su alfa-metildopa, y aquí sí le podemos agregar incluso nifedipino, 10 miligramos vía oral cada 8 horas. Bueno, quiero creer que no va a alcanzar las 8 horas, ¿verdad? En cuanto tengamos una embarazada con datos de severidad, le damos sus medicamentos y que se vaya directamente al hospital, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cómo se maneja en el hospital? Tocamos el código obstétrico, ¿sí? Hay que vigilar que ese bebé se encuentre en buen estado. Aplicamos una mnemotecnia que se llama 10-14-14-16. Eso significa 10 mililitros de oxígeno por puntas nasales, catéteres del 14. Hay que poner una doble canalización en esa paciente para aplicar los medicamentos de manera más rápida, y con sonda Foley del número 16. Aquí hay que tomar los laboratoriales para ver en qué condiciones está esa paciente, sus pruebas cruzadas, porque seguramente va a pasar a cesárea, dependiendo de la edad gestacional y dependiendo de del periodo de trabajo de parto en el que se encuentre, ¿sí? Si tuviéramos la mala suerte que nos llegara una paciente con datos de severidad a nuestro consultorio, bueno, está indicado ponerle una solución de 250 mililitros a carga, ¿sí? Ya no se meten muchas soluciones. Si recuerdan, cuando éramos médicos internos, al menos yo sí me acuerdo que les metían 1000, 2000, cargas de 3000 de solución. Ya no se debe de hacer eso. Entre menos soluciones, mejor, para evitar edema agudo de pulmón. Y aquí sí, en una preeclampsia con datos de severidad en el hospital, aclaro, ya no vamos a manejar medicamentos vía oral, vamos a manejar hidralazina y vamos a manejar el sulfato de magnesio, y el sulfato de magnesio como dosis de impregnación y como dosis de mantenimiento, ¿sí? Entonces, la hidralazina, en caso de que tuvieran en sus lugares en los que están, ¿sí? Está tan duro esto de la muerte materna que no tardan en pasar a los consultorios a ver si tienen su cajita roja para la atención de la mujer embarazada con hipertensión, y pues bueno, se aplican 5 miligramos intravenosos cada 10 o cada 15 minutos hasta que se controla la TA, o nos dicen en los cursos,
No tienes que normalizar la TA, con que bajes 20 milímetros de mercurio, con eso es suficiente para evitar otras complicaciones en la mujer embarazada. El sulfato de magnesio, no sé si lo recuerdan, son 4 gramos en 250 mililitros de solución fisiológica y se deben pasar en 20 minutos, esa es la dosis de impregnación, mientras preparamos la dosis de mantenimiento, que son 10 gramos, en 900 mililitros de solución fisiológica y pasar 100 mililitros por hora. Pero bueno, este es el manejo en el hospital, ojalá les sirva algo de ahí. Y pues esto es lo más importante, ¿sí? Siempre nos dijeron en los cursos, no importa si estás en un consultorio, allá en la sierra, no importa si estás en un hospital, tienes 6 horas para estabilizar a esa paciente, no tiene caso que hagas el diagnóstico de hipertensión y refieras inmediatamente a la paciente sin manejo, eso realmente no es adecuado, ya les dije, muchas veces ha ocurrido que mandan una paciente de Cocula, de Teloloapan, inmediatamente le checaron la presión, la mandan por sus propios medios, no le dieron ningún medicamento y convulsionan en el camino las pacientes. Entonces, no hay razón para apresurarse en ningún sentido. Tenemos 6 horas para estabilizar a la paciente. Aclaro, en este caso de hipertensión con datos de preeclampsia, con datos de severidad, le podemos dar sus medicamentos, le podemos checar su presión, si ya se controló o no, o si la referimos, pues ya lleva su tratamiento y obviamente con su protocolo bien establecido. Le tomé la presión en 2 ocasiones, en las 2 ocasiones tenía hipertensión severa, por eso le inicié el manejo. Y aquí nosotros en el hospital, o más bien el especialista, va a valorar si la deja para parto o la deja para cesárea esa paciente. A pesar de que yo estoy en un hospital, me ha tocado que, pues, bueno, ya saben cómo se maneja el sector salud de repente, que no hay especialistas. Me tocó una paciente a las 2 de la mañana que convulsionó. Llamé al especialista y dice, pues, ponle su tratamiento, aguanta, a las 8 de la mañana llegan los compañeros. Y dije, no, pues eso no está bien. Entonces me apuré mejor a sacar ese bebé por parto y pues afortunadamente todo salió bien. Pero hay que recordar, no hay que apresurarse. Si la paciente llegó convulsionando, bueno, le hacemos lo que le podamos hacer, le ponemos los medicamentos que tengamos a la mano, cualquier antihipertensivo, si al final no tienen ni hidralacina, alfametildopa o nifedipino, cualquier antihipertensivo es bueno para evitar que transcurra más tiempo y esa paciente se vaya a complicar de más, ¿sí? Entonces, el término eclampsia, ya dijimos, ¿cuándo vamos a considerar que esa paciente tiene eclampsia? Cuando presente crisis convulsivas. A veces las crisis convulsivas son muy obvias, muy evidentes, a veces no lo son tanto. Hay que estar muy pendientes del estado físico de la paciente. Me tocó en alguna ocasión ver en el hospital y fui de visita nada más, ¿sí? Pasé a ver a los compañeros ahí al servicio de tocología y nada más a través de la cortinita veía que una pacientita nomás hacía su piecito así. Y yo les dije a los compañeros, oigan, esa paciente está convulsionando. Dicen, no, dicen, de por sí así le hacen desde hace un rato, y que le recorren la cortina y estaba convulsionando la paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ya les dije, mujer embarazada con crisis convulsivas, vamos a pensar en eclampsia hasta demostrar lo contrario. Si la paciente está convulsionando, hay que esperar a que pase la convulsión y entonces iniciamos el manejo. Si tenemos manejo IV con hidralacina, lo iniciamos, y si no, pues hay que referir inmediatamente, pero hay que esperar a que pase la crisis convulsiva. Como les había dicho, hay que vigilar que no se nos caiga, que no se vaya a golpear. Finalmente, a lo mejor no fallece por la crisis convulsiva, sino porque se nos haya caído y se haya golpeado la cabeza. Ya me tocó una vez, una paciente llegó ahí al consultorio, se paró en el umbral de la puerta y le hablábamos y no respondía, y todavía le dije a las enfermeras, digo, en lugar de estarla regañando, arrímele una camilla porque va a convulsionar. Y sí, la pacientita dio un paso hacia adentro del consultorio y empezó a convulsionar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y pues bueno, este sería el manejo de la eclampsia, que como pueden ver es igualito al de la preeclampsia con datos de severidad, sí, pero pues bueno, esto es en el ámbito hospitalario. Realmente no hay mucho que le podamos hacer en un pequeño consultorio como el que supongo ustedes están, pero hay cosas que sí se pueden hacer, ¿sí? Como les dije, si la paciente está consciente con hipertensión severa, le podemos empezar el manejo en ese momento. Les digo, hay que confirmarlo. Cuando se trata de una hipertensión leve,
tenemos 15 minutos, 30 minutos para confirmar la hipertensión. Si es una hipertensión severa en una embarazada, no hay necesidad de confirmar nada. Si es una mujer embarazada con una TA igual o mayor a 160/10, hay que referirla inmediatamente. ¿Sí? No hay que quedarnos con ella. O si tiene epigastralgia, hipertensión y embarazada, hay que referir inmediatamente también. No se la vayan a dejar ahí en el consultorio porque seguramente va a convulsionar. Bueno, esto es algo que nos remarcan mucho en los cursos. Si la paciente tiene crisis convulsiva, ya les dije, esperamos a que pase la convulsión y empezamos el manejo. O empezamos a que pase la convulsión y la referimos ahora. En dado caso de que sí, no me queda otra más que manejar la crisis convulsiva ahí donde estoy. Si es que estoy en una comunidad muy lejana, bueno, pues hay que iniciar el manejo entonces ahora sí con sulfato de magnesio, con su dosis de impregnación y su dosis de mantenimiento. Igual hay que estabilizar a la paciente, aunque haya convulsionado, eso no significa que debe de terminar en cesárea. Y además, una paciente con preeclampsia con dato de severidad, hay que interrumpir el embarazo lo más pronto posible. Recuerden que lo que está provocando en sí la hipertensión en el embarazo, ¿qué es? Pues la mala implantación o la placentación anómala que tiene esa paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento definitivo? Pues extraer la placenta de esa paciente, ¿sí? O sea, hay que provocar el nacimiento de ese bebé para estabilizar a la paciente. Bueno, entonces, el sulfato de magnesio se debe de dar aquí, como pueden ver, por 24 horas hasta después de que nazca el bebé y entonces hay que retirar el sulfato de magnesio. Y si hubiera una intoxicación por sulfato de magnesio, pues bueno, hay que utilizar gluconato de calcio. Algo que deben de recordar o algo en lo que nos remarcaban mucho en los cursos es que en la mujer embarazada no hay que utilizar anticonvulsivantes como el diazepam. Para eso está el sulfato de magnesio. Incluso se dice que si una paciente, una mujer embarazada está convulsionando, hay que aplicarle 1 gramo de sulfato de magnesio IV directa para tratar de yugular las crisis convulsivas, pero ya no hay que utilizar diazepam. Recuerden que, porque si no el paciente, el recién nacido va a salir deprimido, puede fallecer por dificultad respiratoria. Entonces nos decían en los cursos de ALSO, ya hay que tirar el diazepam de la caja roja del manejo de la embarazada con hipertensión, ¿sí? Entonces ya no se debe utilizar diazepam. Lo siguen utilizando algunos especialistas, no sé por qué, si está totalmente contraindicado en la guía de práctica clínica, en la norma, en el libro de Williams, en donde sea, ya está contraindicado el diazepam. Lo que hay que utilizar para yugular las crisis es el sulfato de magnesio. Y pues bueno, cualquier paciente así de grave, con preeclampsia con dato de severidad, o con eclampsia sobre todo, o síndrome de HELP, debe salir después de su parto, de su cesárea, a una terapia intensiva. Y pues bueno, espero no haberme prolongado mucho, espero que se me haya entendido porque por las limitaciones del tiempo a veces no me quiero ir tan rápido, pero pues bueno, espero que haya quedado lo más comprensible posible y pues espero que recuerden esto: aprender sin pensar es inútil, pero pensar sin aprender es peligroso. Como les dije, hay que manejar a la paciente de acuerdo a las condiciones en las que viene. Si vienen con una enfermedad hipertensiva leve, vamos a iniciar un tratamiento leve, hay que volver a tomar la presión dentro de 15 minutos, tenemos chance de confirmarla. Si es una paciente con hipertensión severa, como les dije hace un rato, con epigastralgia y embarazada, hay que referir inmediatamente si está comprobada la hipertensión. Entonces, pues bueno, de mi parte es todo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta respecto del tema. O si hay tiempo para resolver dudas, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Mujica. Compañeros, ¿alguna pregunta para el doctor? Bien, pueden hacerla directamente o a través del chat. Adelante. No, ninguna. Bueno, pues si no hay preguntas, no queda más que agradecer al doctor Rubén Mujica López por esta ponencia, la verdad muy enriquecedora para pues ampliar nuestros conocimientos como médicos. Y pues le agradezco, doctor, a nombre de todos, le agradezco
el que haya aceptado la invitación para darnos esta ponencia de este tema que considero muy importante debido a que todos como médicos algún día vamos a tener un caso de estos, ¿no? Entonces, pues espero que no sea la última vez que nos veamos y que acepte nuevamente para otra ocasión otra invitación para otro tema. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al ingeniero Leonardo Navarrete. Ingeniero, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Julio César. Y pues un agradecimiento al doctor Rubén Mojica López por compartir con nosotros conocimientos y experiencias en estos interesantes temas en el área de la salud. Igual agradecerle también, doctor Julio César, por moderar esta conferencia. Y vamos a proceder a hacer una entrega de un reconocimiento para el ponente y moderador. Si me permiten, voy a compartir. Y luego me voy a... Aquí, ¿no? Aquí. No. Sí, sí. Y el otro, ¿no? Bueno, voy a permitir leer el reconocimiento, primeramente para el ponente. Y dice, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Dirección General de Extensión Universitaria, la Dirección de Servicios Universitarios, el Departamento de Educación Continua y las clínicas universitarias Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Ometepec de la UAGRO otorgan el presente reconocimiento al médico cirujano Rubén Mojica López por su destacada participación como ponente en la conferencia Enfermedades hipertensivas en el embarazo. Todo realizado en el marco del programa de capacitación médica, realizada en modalidad virtual, online, el día 10 de noviembre del 2022. Y la firma, el director general de Extensión Universitaria, el maestro confesor Díaz Terrones y el médico cirujano Julio César Cambray García, quien es responsable de la clínica universitaria Iguala, ubicada en Iguala, también de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues muchas gracias, doctor, y se la haremos llegar por ahí digital a través. Bueno, parece que el ingeniero Leonardo Navarrete parece que se quedó congelado la imagen. No sé si tenga problemas de internet, suele pasar. Pues bueno, nada más para comentar, en el chat pues hay personas que agradecen al doctor la conferencia y entre ellas hay un comentario de, dice Leti, en donde solicita una conferencia para el público en general. Vamos a comentar esto con el ingeniero Leonardo Navarrete para ver qué posibilidades hay y si va a ser dirigido al público en general, pues obviamente pues será adecuado para no utilizar terminología médica o decir, es decir, utilizar terminología un poquito más común. ¿Ya está de nuevo con nosotros, ingeniero? Sí me escuchan, ¿no? De acuerdo, sí, tomamos en cuenta la propuesta y lo organizamos. Estábamos en la entrega también de reconocimiento al médico cirujano Julio César Cambray García por su destacada participación como moderador en la mencionada ya conferencia realizada en modalidad virtual online el día 10 de noviembre de 2022 y la firman
el maestro profesor Díaz Terrones, director general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero. Asimismo, el maestro Leonel Silverio García, quien es director de Servicio Universitario de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Enhorabuena y se las compartiré por ahí, doctor Julio, para que también nos haga el favor de hacérsela llegar al doctor. Y bueno, retomamos ahí la propuesta que nos mencionaba en un momento. Y pues muchas gracias a los dos por apoyarnos y colaborar. Estamos seguros que esta importante conferencia que contribuye a la formación y actualización, capacitación, tanto a los trabajadores ya médicos como a los prestadores de servicio social. Pues muchas gracias y les comento de que en breve ya se subirá el link para que nos apoyen contestando la encuesta y asimismo se subirá el link para el registro a derecho de las constancias. Pues muchas gracias y daremos el tiempo para que hagan contestar lo del el link. Ya voy a subir el otro. Ya en el chat está el enlace para la encuesta y pues les pedimos amablemente su colaboración para que nos ayuden a contestar esta encuesta, ya que pues retomamos, ¿no? Las respuestas que nos dan, tanto como los aspectos que consideramos a evaluar en la encuesta, perdón. Y también se subirá el link para el registro del derecho a constancias. Y le daremos ahí un marco de 10 minutos para su respuesta. Pues muchas gracias. Un interesante tema y pues un saludo a todos, tanto a los participantes como ponente, al moderador. Agradecer también el acompañamiento al maestro Leonel Silverio, al maestro confesor y a los demás responsables de cada clínica de la universidad. Pues muy buenas tardes para todos y esperamos por ahí las respuestas en el link. Gracias. ¿Ya cerramos? No, esperamos.